Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por el perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces le doy mucha gloria a Dios en Cristo Jesús por este día de vida y le pido a Él que me ayude a predicar su palabra para que Él sea glorificado por medio de su verdad, por medio de su evangelio, por medio de su Espíritu Santo, que me dé de lo suyo y me lo haga saber para que en todo Dios sea glorificado. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a estar el día de hoy, si el Señor quiere, si me lo permite, en Lucas 13, Lucas capítulo 10, versículo del 13 al 24. Hoy no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video anterior, por aquí por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Allí tengo todas mis enseñanzas, versículo por versículo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 10 del 13 al 24, pero vamos a leer primero 4 versículos, lo interpretamos, luego 4 más, lo interpretamos y luego 4 más. Amén. Ok. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor mi Dios de Israel me ayude. Amén. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Amén. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para ti y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta la de serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a vosotros, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Vamos a primero a interpretar esos 4 versículos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego proseguimos a interpretar el resto de los versículos y a leerlos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esperen un momento a que me acomode un poco. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo 13. Que el Señor mi Dios, el Dios de Israel, me ayude. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida. Hermanos, cada vez que nosotros escuchemos ya esta palabra, ay, de la boca de mi Señor Jesús o de la boca del Dios de Israel, del Dios Padre, significa lo mismo: castigo y juicio. Por ejemplo, esto lo estamos escuchando de la boca de mi Señor Jesús. Y les estoy comentando, les estoy informando, les estoy haciendo saber que cuando mi Señor Jesús dice ay de ti, Bethsaida, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, se refiere a que sobre esas ciudades viene un castigo, un juicio divino por algún pecado, por algún pecado o por alguna práctica pecaminosa que estas ciudades están cometiendo. Amén. Podemos ver que, por ejemplo, este mismo hay en el profeta Isaías, cuando dice ay de los que llaman luz a las tinieblas y a las tinieblas luz. Ay a los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de ellos. Esto es lo mismo, la misma palabra. Este ay significa un castigo
sobre una ciudad, sobre una persona, casi siempre sobre ciudades, que están practicando algún pecado que ya ha llegado, por decirlo así, al trono de Dios. Que el pecado es tan relevante, digámoslo así, o que ya Dios no se puede hacer la vista gorda contra ese pecado. Es decir, ya Dios tiene en cuenta el pecado de esa nación y Dios lo va a castigar conforme a su iniquidad. Entonces eso es lo que significa ley. Significa castigo o juicio sobre una ciudad o nación a causa de una práctica pecaminosa. Jesús está señalando aquí que estas ciudades han pecado gravemente contra Dios y que el castigo a estas ciudades va a ser terrible en gran manera. El castigo a quién? A Corazín y a Betsaida va a ser terrible en gran manera. Por el pecado que estas dos ciudades de Israel están llevando a cabo. Amén. Un pecado que no ha pasado desapercibido ante los ojos de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver ahora cuál es ese pecado por el cual la ira de Dios va a estar sobre Corazín y el juicio divino va a estar sobre Corazín y sobre Betsaida. Amén. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros tiempo a tiempo, que tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ya vemos aquí cuál es el pecado de estas dos ciudades. La incredulidad. La incredulidad es el pecado por el cual Dios está airado, o la ira de Dios va a ser derramada sobre Corazín y Betsaida, y va a ser peor el castigo a ellas en el día del juicio que a las mismas ciudades paganas. Claro, hermano, porque Jesucristo anduvo en esas ciudades haciendo milagros y señales, y esa gente, viendo el poder de Dios, no se arrepintió de sus pecados. Esa gente, viendo al Hijo de Dios haciendo milagros y señales, haciendo prodigios, haciendo toda clase de maravillas para la gloria de Dios, no creyó en Cristo para salvación, no creyó en el nombre del Hijo de Dios para salvación. Por eso es que el pecado es la incredulidad. La incredulidad en el Hijo de Dios o en mi Señor Jesús es un pecado, es el pecado imperdonable. Porque solamente por Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado debajo de los cielos, dado a los hombres, por el cual puedan ser salvos. Entonces, si uno no cree en Cristo, o si uno no ve a Cristo como su Señor y Salvador, o si uno no ve en Cristo la gloria de Dios, o si uno no ve a Cristo como el Hijo de Dios, entonces ya uno está condenado, porque no hay otra forma de que Dios pueda salvarte de tus pecados, solamente por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, estas ciudades, Corazín y Betsaida, que habían tenido el privilegio de tener al Hijo de Dios encarnado, lo tuvieron ahí, vieron las señales, vieron los prodigios, vieron los milagros, pero no creyeron en Él. No creyeron que Él era el Hijo de Dios, no creyeron que por Él había salvación, no creyeron que Él era el Mesías, y por ende no se arrepintieron de sus pecados.
El pecado de Corazín y Betsaida es terrible porque rechazaron al Hijo de Dios. Es decir, lo tuvieron enfrente, vieron el poder de Dios que salía de él y no creyeron en él para salvación. Por ende no se arrepintieron. Eran ciudades impenitentes que no se arrepintieron aun cuando vieron el poder de Dios obrar por medio de Cristo Jesús. Pero ¿por qué no se arrepintieron? Porque eran incrédulas. Eran incrédulas, tal vez veían a Cristo como maestro, tal vez lo veían como un buen hombre, tal vez lo veían como un profeta, pero nada de eso alcanza para la salvación. Para que nosotros tengamos fe en Cristo Jesús, tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Él y saber que solo en Él hay salvación. Allí es que se aplica salvación a nuestra alma. Entonces, si esta gente de Corazín y de Betsaida tuvieron el privilegio de tener al maestro entre ellos, de hacer milagros y señales y prodigios, pero aún así, viendo todo lo que Jesús decía y hacía, no se arrepintieron por su incredulidad y no creyeron en él, no se arrepintieron por su dureza del corazón y no creyeron en él por su incredulidad, ya ellas están condenadas. Amén. Y dice la escritura aquí que el castigo para ellas va a ser mayor que el castigo para Sidón y Tiro. Sidón y Tiro eran ciudades paganas. Sidón y Tiro eran ciudades que no conocían al Dios de Israel. Pero Jesús dice aquí que si él hubiera estado allá y no en Israel, y él hubiera hecho los milagros allá en Sidón y Tiro, ellos, los habitantes de estas ciudades paganas, habían creído. He ahí el pecado de Israel. He ahí el pecado de Israel, que no se convirtieron la gente de Corazín y Betsaida, no se convirtieron a Dios, ni se volvieron de sus malos caminos, aún viendo al Hijo de Dios haciendo milagros y señales, no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Entonces, al no arrepentirse, al no creer en Cristo para salvación, no hay un arrepentimiento genuino y por ende no hay salvación ni vida eterna. Porque la fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de los hombres, esto es de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, si ellos no creían en Jesús como el Mesías, a pesar de los milagros y las señales, quiere decir que estaban bajo condenación total por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por esa razón Jesús sabe que la ira de Dios y el castigo que va a venir sobre Corazín y sobre Betsaida por no haber creído en él va a ser algo terrible, va a ser más terrible que el castigo de Sidón y de Tiro en el día del juicio. Amén. Entonces, mira hermano, nuestra vida eterna o nuestra condenación eterna está en la manera en cómo nosotros veamos a Jesús. Si nosotros vemos a Jesús como nuestro Salvador, si nosotros depositamos toda nuestra fe en Él, si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, ya nosotros hemos pasado de muerte a vida, como dice la Escritura, y no veremos condenación jamás. Pero si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, si nosotros no creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya estamos condenados. El pecado mortal, el pecado imperdonable, es en no creer en Cristo Jesús, en rechazar al Hijo de Dios. Porque ya ahí no hay otra forma de que Dios te pueda salvar. Ya ahí no hay otra forma de que Dios pueda perdonar tus pecados. Porque Dios estableció un único medio de salvación, y era su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces por eso es tan terrible el pecado que Corazín y Betsaida cometen. Tienen a Cristo allí haciendo señales, sanando enfermos,
echando fuera demonios, y ni aún así se creyeron en él, ni aún así se convirtieron de su malo camino y se arrepintieron de su pecado. Por eso es el ay, por eso es el castigo y el juicio sobre estas ciudades de Israel que no creyeron en mi Señor Jesús y no creyeron en sus apóstoles. Recordemos que en el video pasado vimos como Jesús le dijo a los apóstoles: en las ciudades que no los quieran, que no los reciban bien, ustedes vienen y se sacuden los pies de su calzado, y eso me va a quedar a mí como testimonio sobre ellos. Y en el día del juicio le va a ser más tolerable el castigo a Sodoma, que fue consumida por el fuego, que a esas ciudades que no lo recibieron. Amén. Y así mismo le va a pasar a Corazín y a Betsaida, porque tuvieron al Hijo de Dios allí, porque tuvieron a Jesús haciendo milagros, señales y prodigios, y ni aún así creyeron, ni aún así se arrepintieron, ni aún así confiaron en Cristo. Por ende, el castigo sobre esas ciudades va a ser más terrible que el de las ciudades paganas de Tiro y Sidón. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, fíjense bien, versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Fíjense bien, en el día del juicio, cuando yo me sienta a juzgar a las naciones, yo voy a tratar con más dureza y va a ser peor el castigo para Corazín y Betsaida que para los de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, el siervo que no conoce la voluntad del amo, y por eso no la hace, será poco azotado. Más el siervo que, conociendo la voluntad del amo, será muy azotado. Amén. Recordemos que Tiro y Sidón eran ciudades paganas que no conocían nada de Dios de Israel. Y mi Señor Jesús aún dice: si yo me hubiera manifestado a ellos y le hubiera hecho algunas de las señales que yo le he hecho a ustedes, solamente algunas, ellos habían creído y se hubieran humillado y se hubieran quebrantado de espíritu, yo los hubiera perdonado. Pero ustedes están peores que ellos, porque ellos no se arrepintieron porque no me conocen. Pero ustedes me tienen a mí aquí. Han visto las señales y prodigios que yo hago para gloria del Padre. Perdón. Y ni aún así creen en mí para arrepentimiento y fe. Entonces esas ciudades, Corazín y Betsaida, estaban muy mal espiritualmente y el castigo para ellas iba a ser terrible. Y mi Señor Jesús dice que va a ser más tolerable el castigo para Tiro y Sidón en el día de juicio que para Corazín y Betsaida. Y de allí hay una doctrina, no es una doctrina, es un comentario que muchos teólogos han hecho, que en el infierno hay grados de castigos, que unos van a ser más castigados que otros. Y eso lo dicen varios teólogos, guiados por lo que acabamos de leer. Amén. Y ahora habla de otra ciudad. En el versículo 15 habla de otra ciudad que también está incluida, digamos, en los ayes. Amén. Amén. Vamos a ver cuál es la ciudad. Y tú, perdón, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta la de será abatida. Wow. ¿Y por qué dice mi Señor Jesús, y tú, Capernaum, que hasta el cielo fuiste levantada? ¿Por qué creen que dice mi Señor Jesús que hasta el cielo fue levantada? Hermanos, mi Señor Jesús pasó más del 70% de su ministerio en Capernaum,
O sea, no hubo otra ciudad en todo Israel que tuviera más presencia de mi Señor Jesús que Capernaum. Por eso él dice, tú que fuiste levantada hasta el cielo, tú que tuviste el privilegio de tenerme a mí en carne por más tiempo que todas las demás ciudades de Israel, tú serás abatida hasta el Seol. ¿Por qué? Porque tampoco han creído en Cristo para arrepentimiento y fe. El problema es la concepción, la cosmovisión que esa gente tenía acerca de Cristo. Ese era el problema. Por eso no se arrepentían y por eso seguían igual, a pesar de que Cristo había pasado la mayor parte de su vida terrenal en Capernaum. Ellos no creyeron en Cristo para salvación, porque si no se hubieran arrepentido, se hubieran quebrantado de espíritu, se hubieran humillado a Dios, y Dios a través de Cristo Jesús lo hubiera perdonado. Pero no hubo en ellos el arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque tal vez no veían a Cristo como su Salvador, tal vez lo veían como un hombre de Dios, como un profeta, como un ungido, como un maestro, pero no lo veían como el Mesías, como el Hijo de Dios viviente. Y el no ver a Cristo así, hermano, es grave, porque no importa cuántos milagros tú presencias, no importa cuántos milagros tú veas, la salvación es del Señor, no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si uno se fuera a salvar por la cantidad de milagros que uno fuera a ver, bueno, los israelitas estuvieran todos salvos, porque ellos vieron a Jesús hacer toda clase de señales y maravillas. Por ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto vieron como el Señor azotó la tierra de Egipto con las plagas, y no por eso se convirtieron a Dios, y no por eso se arrepintieron. Bueno, esta gente de Corazín, Besaya y ahora Capernaum está en este mismo estado. Ellos están viendo las señales, están viendo los prodigios. Jesús pasó el 70% de su vida terrenal en Capernaum haciendo buenas obras para gloria de Dios Padre, y resulta que ellos no creen en el Señor Jesús para salvación y para arrepentimiento y para salvación. No creen en Él de esa forma, y por ende, aunque ella tuvo el privilegio, aunque Capernaum tuvo ese privilegio, por eso que dice que fue levantada hasta el cielo, porque el reino de los cielos se había acercado a Israel, pero estaba más cerca de Capernaum que las demás ciudades de Israel, del reino de Dios, ¿verdad? Ya que Jesús se la pasaba por allí. Pero luego dice, pero será abatida hasta el Seol. ¿Por qué? Porque no creyó en Cristo. Porque no creyó en Cristo para arrepentimiento y fe, que es para vida eterna. No creyó en Cristo como tenía que creer para que la fe le pudiera dar vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Quién es el punto, hermano? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije en el video pasado que el despreciar a un hijo de Dios es despreciar a aquel que lo envió? Es decir, si a mí me desprecia alguien, si yo llego a una casa a evangelizar y soy despreciado y me dicen, no, vos estás loco, es un evangelio loco, y me cierran, un evangélico loco, perdón, y me cierran la puerta en la cara y me desprecian, a mí no me están despreciando, están despreciando al Señor Jesús que me envió. Eso es lo que pasa. Cuando le hacen un desprecio, un maltrato a un hijo de Dios, se lo hacen al Señor que lo envió y al Padre que lo envió.
Y cuando le hacen algún bien a un hijo de Dios, se lo hacen al Señor que lo envió y al Padre que lo envió. Aquí vamos a ver eso mismo en el versículo 16. Dice: el que a vosotros me oye, a mí me oye. Oír la palabra de los apóstoles. Vamos a ir más atrás. Oír la palabra de los apóstoles significa oír la voz de Jesús. Y si nos vamos un poquito más atrás y aplicamos esta misma lógica, oír las palabras de los profetas del Antiguo Testamento es oír la palabra de Dios. Si nosotros cerramos los oídos a la palabra de los apóstoles, estamos cerrando los oídos a la palabra de Cristo. Si nosotros no creemos la palabra de los apóstoles, no vamos a creer en la palabra de Cristo. Por eso mi Señor Jesús le dice a los fariseos en una ocasión: ustedes no creen en Moisés, no creen en la palabra de Moisés, porque si hubieran creído en la palabra de Moisés, hubieran creído en mí, porque Moisés escribió de mí. Entonces, si nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles, por ende estamos creyendo en el testimonio de aquel que los envió, es decir, de mi Señor Jesús. Amén. Si nosotros despreciamos este testimonio, el testimonio apostólico, estamos despreciando al mismo Jesús. Amén. Vamos a ver. Dice: y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Eso es el ejemplo que yo le estoy dando ahorita, que si yo voy a predicar, a evangelizar y alguien me ignora y me rechaza, no me está haciendo el desprecio a mí, se lo está haciendo a mi Señor Jesús. No me está humillando a mí, está humillando a mi Señor Jesús. Porque yo aquí, o nosotros aquí, los hijos de Dios, somos representantes de Dios en la tierra. Somos embajadores de Dios que rogamos, y Dios está por medio nuestro rogándole al hombre que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él en arrepentimiento y fe por medio de Cristo Jesús, para que Él los sane y le dé vida eterna. Eso, como por ejemplo, yo vivo en Venezuela. Yo soy venezolano, ¿verdad? Y el presidente de los Estados Unidos, un ejemplo, envía un embajador a Venezuela. Y el presidente de aquí de Venezuela, Nicolás Maduro, le cierra la puerta al embajador de Estados Unidos. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Cuando el presidente de aquí le cierra la puerta al embajador al enviado de allá, no le está haciendo el desprecio solamente al embajador, a esa persona en particular, le está haciendo el desprecio a todo el país de Estados Unidos, y le está haciendo el desprecio principalmente al presidente de Estados Unidos, que tuvo la gentileza y la amabilidad de enviar embajador, ¿verdad? Bueno, así pasa en el reino de los cielos. Así pasa con nosotros los hijos de Dios. Cuando nosotros somos desechados, cuando nosotros somos humillados, cuando la gente nos maldice, ellos creen que nos están haciendo mal a nosotros, pero no es contra nosotros que ellos están peleando. Es contra el Dios de los ejércitos que ellos están peleando. Es contra el Dios de los ejércitos que ellos tienen algún problema. Es contra el reino de Dios que ellos están levantando sus puños, no contra nosotros. Amén. Nosotros somos simples servidores, embajadores, administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos nosotros aquí en la tierra. Amén. Y el que me desecha a mí,
desechar que me envió. Al igual que desechar a un hijo de Dios, al igual que desechar a un miembro de la iglesia de Cristo, es desechar a la cabeza que es Cristo. Cuando nosotros desechamos a Cristo, automáticamente estamos desechando al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son. ¿Por qué cuando un inconverso desecha a un hijo de Dios se está desechando a Cristo? Porque el Hijo y la iglesia uno son. Yo no puedo hacerle mal o hablar mal de la iglesia sin hacerle mal y hablar mal de Cristo, porque están unidos inseparablemente. Yo no puedo hacerle mal a Cristo y desechar a Cristo sin desechar al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque son uno. Por eso mi Señor Jesús dijo: si ustedes conocieran a mi Padre, a mí me amarían, porque yo salí de él. Pero como no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Todo lo que los fariseos, todo el desprecio que los fariseos le hacían a Cristo, no era Cristo solamente, era el Padre que lo envió. Todo el desprecio, toda la mentira que dijeron contra él, ellos estaban peleando sin saberlo con el Dios de Israel. Bueno, Israel siempre ha contendido con Dios en honor a la verdad. Por eso, hermano, vuelvo y le repito, hermano y amigo que me escucha, no trates mal nunca a un hijo de Dios. Hazle bien a todo el mundo en cuanto pueda, pero aún más a la familia de Dios. Porque Dios se puede querer bendecir a través de alguno de sus hijos. Y si tú lo desprecias y lo desechas, estarás despreciando y desechando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. Todo lo que le hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. Si nosotros amamos al Hijo, amamos al Padre. Si nosotros obedecemos al Hijo, obedecemos al Padre. Si nosotros rechazamos al Hijo y decimos, no, eso es una mentira, es una ficción, es un cuento que inventaron los cristianos, bueno, eso mismo que le decimos a Jesús, se lo estamos diciendo al Padre. El mismo concepto que tengamos del Hijo, cómo lo veamos y cómo lo vemos, lo vamos a tener del Padre que lo envió. Amén. Porque ellos dos son uno, no se pueden separar, así como la iglesia y Cristo no pueden ser separados. Lo que le pasa a la iglesia como veamos en la iglesia de Dios viviente, a cual somos nosotros, así mismo vamos a ver y percibir a Cristo. Como veamos a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, así mismo vamos a ver y percibir al Dios que lo envió. Amén y amén. Gloria a Dios. Pero hay que dejar eso claro. Bueno, vamos a leer ahora versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndolos se sentan con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Bueno, vamos a interpretar la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Volviendo los 60 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Okay. Recordemos que Jesús había enviado a 70 hombres más.
o a otros 70, como dice la escritura. ¿Por qué dice otros? Porque primero fueron los 2 apóstoles y después fueron los 70, ¿verdad? Jesús los envió a ellos de 2 en 2. Jesús les dio los mismos dones que a los apóstoles, para que sanaran los enfermos, para que echaran fuera demonios, y les dijo que predicaran el evangelio, que la ciudad donde los recibieran, si una ciudad los recibía bien, sanaran a todos los enfermos de esa ciudad, y si no los recibían, bueno, que sacudieran el polvo de los pies para que le quedara como a él de testimonio, y el día del juicio esa ciudad iba a ser tratada peor que Sodoma. Amén. Entonces ellos fueron a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a anunciar el evangelio a los pobres. Amén. Y ellos vuelven llenos de gozo, obviamente, llenos de gozo, y le estaban diciendo a él: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿ok? Ellos estaban muy gozosos, muy dichosos, porque ellos veían que ellos tenían autoridad sobre los demonios, amén. Y entonces ahora aquí vemos que efectivamente, como yo lo dije ayer, a estos 70 hombres se les dieron los mismos dones espirituales que a los 2 apóstoles, porque vemos que él le dice: en la ciudad donde entréis, que os reciba, sana a todos los enfermos que hay ahí, o el don de sanidad. Y ahora le están diciendo los 70 que llegaron de evangelizar y de hacer lo que el Señor le había dicho con gozo, le estaban diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que los mismos dones que le dio a los apóstoles se los dio a estos 70 hombres. Amén. Gozosos, felices, porque los demonios, cuando ellos le decían: te ordeno en el nombre de Jesús que salga fuera de esta persona, los demonios le obedecían. Ellos estaban contentos y gozosos por esa autoridad que le había sido conferida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué le dice mi Señor Jesús. Le dijo: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Fíjense bien, ahí mi Señor Jesús les están diciendo, como si mi Señor Jesús le dijera: ustedes están tan gozosos por eso. Yo he visto algo más sorprendente. Yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo mi Señor Jesús puede decir eso? Claro, porque mi Señor Jesús, cuando Satanás, estaba fue expulsado del cielo, él estaba. ¿Dónde estaba mi Señor Jesús? En el trono de su Padre. Él es Dios. Él estaba en el trono de su Padre, de nuestro Padre. Y él fue testigo ocular de cuando Dios se expulsó, de la expulsión de Satanás. Él fue testigo ocular, estando en el trono de su Padre, de la caída de Lucifer, cuando cayó del cielo a la tierra como un rayo. Amén. Mi Señor Jesús es testigo ocular, porque mi Señor Jesús es Dios. Él estaba sentado en su trono de gloria cuando Lucifer se rebeló, quiso dar un golpe de estado, y bueno, sabemos que fracasó, y por ende Dios sacó fuego en medio de él y quedó chamusqueado y quedó bien feo. Lo que pasa es que él a veces se disfraza de ángel de luz, es una cualidad que él tiene, pero igual quedó bien feo, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús dice: yo tengo algo mejor porque gloriarme. Eso es lo que ustedes dicen, que los demonios te sujetan. Eso no es nada. Yo he visto caer a Satanás. Yo vi como Satanás caía como un rayo. Y yo no me estoy gloriando de eso. Yo no le estoy diciendo entonces: muchachos, para que sepan,
yo vi a Satanás caer como un rayo, no. O sea, mi Señor Jesús le está diciendo, pero no está alardeando de eso, porque los discípulos venían como alardeando, como con gozo en el corazón, pero veía como mi Señor Jesús estaba viendo que ellos estaban como inflados, como orgullosos de que los demonios se les sujetaran. Por eso mi Señor Jesús le comenta, bueno, pero yo he hecho algo, yo he visto algo más sorprendente, yo vi el diablo caer del cielo como un rayo. Pero ¿qué pasa? Que mi Señor Jesús no lo hacía enorgullecido, ni presumiendo, ni nada. Los apóstoles, tal vez por la emoción, por el gozo que sentían, estaban los apóstoles, no, estos 60 hombres, estaban un poco subidos de humo, quiero decir. Sí, se le había ido un poco el poder a la cabeza y estaban muy contentos porque los demonios se les sujetaban. Y mi Señor Jesús, viendo cómo ellos estaban, le dice, pero ustedes están alegres y felices por eso. Yo he visto al Satanás caer como un rayo. Yo he visto algo más sorprendente que ustedes, que lo que ustedes acaban de hacer. Y no estoy así con ustedes. Eso, más o menos por ahí creo que va esto que dice mi Señor Jesús. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, mi Señor Jesús le dice, ustedes están gozosos porque unos demonitos ahí se les suben, por eso están gozosos, pero yo les voy a dar a ustedes para que hollen serpientes y escorpiones. Quiere decir que si una serpiente mordía a uno de esos 60, al igual como mordió a Pablo, ¿verdad? El veneno de la serpiente y de los escorpiones no le iban a hacer efecto, ni a los 12 apóstoles, ni a los 60 hombres, ni a los 70 hombres, perdón, porque Jesús le había dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, amén. Entonces eso es lo que quiere decir. Ustedes están muy contentos porque el demonio se suelta, pero yo les voy a dar a ustedes aún más poderes que eso. Yo les voy a dar aún dones mayores para que si los pica una serpiente o un escorpión, o para que si el enemigo de sus almas los quiere atacar por medio de estos animales, no teman, porque no van a subir efectos sobre ustedes, ni el veneno de serpiente, ni el veneno de escorpiones, porque yo les voy a dar a ustedes autoridad sobre toda fuerza del maligno, ¿ven? O sea, ustedes están sorprendidos por muy poco, es lo que Jesús quiere darle a entender. Ustedes están sorprendidos verdaderamente por muy poco. Yo he visto a Satanás caer como un rayo. Y yo les voy a dar a ustedes otros dones para que oyen a la serpiente y a los escorpiones y puedan vencer a cualquier fuerza que utilice el maligno para atacarlos a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero no... Pero no regocijéis de que los espíritus se os suben, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Fíjense bien. No se regocijen, no alardeen, no se queden superiores, porque los espíritus se les sujetan. No se pongan tan contentos por eso, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo les voy a dar a ustedes dones para que ninguna fuerza del enemigo que el enemigo utilice contra ustedes os pueda vencer. Así que no se regocijen mucho o no se pongan no se sobresalten porque los demonios se les suben. Alégrense, regocíjense, siéntanse verdaderamente dichosos, bienaventurados, porque vuestro nombre esté inscrito en el libro en los cielos.
Eso sí es una bienaventuranza. Eso sí es una gran bendición. Eso sí es motivo de regocijo para todo hijo de Dios, que nuestro nombre esté inscrito en los cielos. Porque ¿qué significa eso? Que somos salvos, hermanos, que somos hijos de Dios, que vamos a heredar el reino que el Padre ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que en el reino de los cielos hay una casa bien bonita, bien grande, bien hermosa, construida por manos, no construida por manos de hombres, sino por manos de Dios, esperándonos a cada uno de nosotros. Eso significa que nuestro nombre esté inscrito en el reino de Dios, esté inscrito en los cielos. Y eso significa que vamos a pasar la eternidad con el Dios más deseable, con el único verdadero Dios, con el Dios más glorioso de todos los tiempos, y que no va a haber otro como Él, con el Dios de Israel. Eso significa que vamos a estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Él va a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser su pueblo. Él va a ser nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Eso significa que estemos inscritos, que nuestro nombre esté inscrito en los cielos. Y eso es mucho más bienaventurado, mucho más glorioso, mucho más importante que unos demonios se nos suben. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo los últimos 4 versículos. Vamos a leer primero. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños y padres, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se los dé a revelar. Aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Amén. Y volviendo a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Bueno, en esa misma ocasión, en aquella misma hora, en ese mismo momento, cuando mi Señor Jesús le dice que se regocijan porque su nombre está escrito en el libro, está escrito en los cielos, ¿verdad? Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor. Oh Padre, Señor, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te aplació. Okay. Fíjense bien, en ese mismo momento mi Señor Jesús se regocija en el Espíritu y comienza a alabar a Dios y le dice: yo te alabo. Fíjense bien, dice: oh Padre, Señor, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué cosas? Las cosas del reino de los cielos. Las cosas ocultas. Mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles: a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino, no así a los que están fuera, a ustedes. Nadie
sabía que es mejor, o sea, regocijarse porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Nadie tenía ese conocimiento. Ningún rabí de la época sabía, por decirlo así, que nuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Ningún rabí de la época sabía eso. Perdona. Ningún rabí de la época sabía estos conocimientos que mi Señor Jesús, estas revelaciones que mi Señor Jesús le está dando a estos 70 hombres. Claro, ahí yo, a estos 60 hombres. Ningún maestro, ningún fariseo, ningún escriba, nadie que había estudiado bastante la Torá, que sabía la Torá de arriba para abajo y de abajo para arriba, nadie sabía este conocimiento. Este conocimiento era exclusivo para los hijos de Dios. Este conocimiento no era humano. Al igual que no fue humano el conocimiento cuando Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. No fue humano, fue del Espíritu Santo que le reveló a Pedro, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús le está revelando a estos 70 hombres, que en el cielo hay un libro donde están escritos los nombres de todos aquellos que han de ser salvos. Y Jesús dice, por eso sí tienen que regocijar ustedes. Bueno, esas cosas ocultas, Dios no se le había revelado a nadie. Moisés no sabía eso. Nicodemo no sabía eso. Caifás, un sacerdote, no sabía eso. Por eso él sigue diciendo aquí, vamos a seguir. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Fíjense bien. Ni Caifás, ni Anán, ni Saulo en aquel tiempo, ni Moisés, ellos no sabían esto. No sabían nada de lo que Jesús les está explicando aquí en los 70. Ellos no sabían. Por lo menos, nadie sabía que en el libro de la vida, que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida, donde están anotados todos los nombres de los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Nadie sabía eso. Pero Jesús le plació revelárselo a sus hijos, porque como le dicen los apóstoles, a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino. No importa si un hombre es un magíster en teología, no importa si un hombre tiene un IQ como el de Albert Einstein, no importa. Ese hombre no va a entender esta cosa. A ese hombre no se le va a revelar esta cosa. Con sabiduría humana no se puede llegar a este tipo de revelación. Eso solamente es para lo que Dios lo tiene reservado para los niños. Dios las escondió de los sabios, estas cosas espirituales, estas cosas del reino de Dios. Él las escondió de los sabios, de los que se creen muchos. Sí, yo tengo 7 doctorados, un magíster y un posgrado en no sé qué cosa. Bueno, a eso Dios le esconde los secretos del reino de los cielos. Se los esconde, a menos que sea su voluntad que esa persona crea. Pero a los niños, es decir, a los que son como niños, que por fe creemos
en nuestro Padre Celestial, que confiamos que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho y para darnos más de lo que nosotros queremos, se lo ha revelado a quienes, a los niños, a los que son como niños, pero en cuanto a creer y en cuanto a ser humildes y humillarse, a ese tipo de personas que imitan a los niños en el creer y en ser humildes y humillarse, a eso se lo ha revelado, porque muchas veces, hermanos, los que más conocimiento tienen en algún área son los más soberbios. Muchas veces el mucho conocimiento de algo te hace una persona petulante y soberbia, pero por eso Dios le ha placido revelarle su conocimiento, el conocimiento del reino de Dios, a niños, a aquellos que creen y se comportan como niños en el creer y en el ser humilde y humillarse delante de Dios, reconociendo que solo en Él hay salvación y reconociendo que nosotros no somos nada y Él lo es todo. Amén. Porque Dios no piensa como hombre, Dios no hace las cosas como yo lo haría. Si Dios hubiera querido revelar los secretos del reino, por ejemplo, que en su reino hay un libro de la vida donde están escritos todos los que han de ser salvos, por decirle un secreto, Él hubiera escogido, si Él hubiera querido revelárselo solamente a los sabios, hubiera escogido puros rabinos judíos. Hubiera sido hasta más fácil, en el sentido de que ya ellos conocían la Escritura. Pero a Él no le plació hacerlo así. Él escogió a los necios para avergonzar. Él escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Él escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Él escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Gloria a Dios. Entonces vemos como Dios no piensa como hombre, vemos como Dios ve todo completamente diferente a los hombres. Y le doy gloria a Dios por su sabiduría. Jesús aquí está alabando al Padre por su sabiduría. Amén. Por ese atributo que es tan característico de nuestro Dios. La sabiduría. Amén. Seguimos, hermano. Nombre de Jesús. Y volviéndose a los discípulos le dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces piensa que mi Señor Jesús le dice, bienaventurados son ustedes, porque ustedes han visto lo que muchos profetas y reyes han querido ver y no lo pudieron ver, y han oído lo que muchos profetas y reyes han querido oír y no lo pudieron oír. Entonces piensa como mi Señor Jesús le dice, que ellos se tienen que regocijar porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ellos se tienen que regocijar y alabar al Padre, porque al Padre le pareció que ellos conocieran los secretos del reino de los cielos, porque le agradó al Padre revelarle todo esto a los que son como niños humildes, los que creen como niños y se humillan como tales, y no a los sabios. Ellos tienen que estar, ellos son bienaventurados, porque muchos profetas antes que ellos quisieron ver a mi Señor Jesús y oírlo hablar y no lo vieron, y ellos lo están viendo y oyendo. Quiere decir que ellos no se tienen que regocijar porque los demonios se les sujeten. Eso es lo más básico, o sea, eso es lo menos importante por lo cual ellos se tienen que regocijar.
Ellos se tienen que regocijar porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque eso significa que ellos son salvos y que van a ver a Dios cara a cara y que van a estar con Él por toda la eternidad. Ellos se tienen que regocijar porque por la sabiduría de Dios y alabarlo por su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le plació revelar esos secretos y misterios a personas como ellos, que son como niños que creen en Dios y que se comportan humildemente y se humillan delante de Él. Ellos se tienen que regocijar y son bienaventurados porque ellos están contemplando al Mesías de que todos los profetas hablaron y ellos están escuchando su palabra, las palabras que son espíritu y su verdad. Por eso ellos por estas razones sí tienen que sentirse bienaventurados, regocijados y gozosos y glorificar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano bueno, hermano y amigo, Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.